a medida de que los sistemas tecnológicos en los barcos, en los aviones, en los vehículos se van volviendo más sofisticados, se hace necesario para los fabricantes y para el usuario establecer unos síntomas, establecer unas alertas, unas alarmas que nos indiquen cuando el sistema está fallando. En los vehículos son los testigos o luces de advertencia. En los barcos hay unas computadoras muy modernas que nos ayudan a determinar cuando uno de los motores, cuando uno de los sistemas críticos está fallando, para entrar a revisarlos y a neutralizar cualquier amenaza o cualquier riesgo de seguridad que presente nuestro sistema. Espiritualmente también somos seres complejos, porque tenemos una maquinaria, un armamento, un poderío que necesita constantemente estarse haciendo mantenimiento. Si bien es muy poderoso y muy sólido, al mismo tiempo también es frágil, porque depende de un constante mantenimiento. A lo largo de toda la historia, en las guerras, tanto civiles como militares, se ha notado que hay muchas potencias mundiales en estas cosas, como también hay unas minorías, como hay países que son muy sencillos, que no tienen un poderío militar muy alto, como hay países que son potencias mundiales tanto en armamento como en soldados. No siempre hay que subestimar al enemigo, no siempre el país más pequeño es el más débil, porque prima en el campo de batalla la estrategia. Lo hemos visto en muchas películas como Los 300, que se enfrentaron a miles ellos solos y lograron vencer. Entonces aquí no se trata de quién tiene más soldados, sino de quién tiene la mejor estrategia. Por eso se descubrió que era más fácil, cuando se trataba de una potencia mundial o un ejército muy fuerte, debilitar a los hombres o debilitar sus fuerzas humanas, para que cuando se enfrentaran en la batalla no encontraran tanta resistencia. Y por lo tanto se comenzaron a usar otras estrategias diferentes a las armas forjadas o las pistolas o las bombas, y se comenzó a usar lo que le llamamos una guerra biológica o una guerra bacteriológica, que es una forma singular de combate en la cual se emplean armas de diferentes tipos que contienen virus o bacterias capaces de infligir mucho daño sobre fuerzas militares y o civiles. Si bien estas armas están terminantemente prohibidas por las Naciones Unidas, muchos países por debajo de cuerda las están usando, y no solamente en forma de bombas, sino que usan una estrategia como sobres, como inyecciones, como pañuelos. O sea, hay muchas maneras de transmitir bacterias. Entonces, el uso de estas armas se fortaleció mucho en los periodos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se emplearon para debilitar los ejércitos y para facilitar la toma de los territorios. Los países que usaron esta sucia estrategia descubrieron que era más efectivo enfermar las tropas que enfrentarlos directamente en el campo de batalla. Y si bien esta estrategia parece ser muy exclusiva de la historia de las guerras del mundo, también está siendo usada en nosotros los cristianos, pues Satanás sabe muy bien que no puede hacer nada contra las armas espirituales de los hijos de Dios. Entonces, en vez de arriesgarse a combatir frente a frente en una batalla que seguramente va a perder, prefiere mejor enfermar espiritualmente a los soldados de Cristo, para que no estén en capacidad de usar dichas armas, y así debilitar al pueblo de Dios, permitiéndole ganar terreno y robar la mayor cantidad de almas posibles. Teniendo en cuenta todo este tema, es bueno analizar unos síntomas de alarma que nos indican que estamos enfermándonos espiritualmente, para poder actuar y neutralizarlos. El primer síntoma que encontramos de alarma en el cristiano es: le divierten algunas cosas que una vez lo hacían enojar. Cualquier casa que ha sido barrida se ensuciará otra vez si no la barremos diariamente o si no le hacemos mantenimiento diario. Con el tiempo es fácil bajar la guardia y dejar que las cosas que una vez desechamos regresen a nuestra vida. Podríamos preguntarnos: ¿estamos dando vueltas por ahí con las cosas que una vez dejamos?
¿cuándo fue la última vez que nosotros nos salimos, por ejemplo, de una película porque nos sentimos ofendidos por la forma en que profanaron el nombre de Dios? ¿Están nuestros amigos muy cómodos compartiendo chistes obscenos en nuestra presencia? ¿O ellos más bien cambian su tono cuando estamos cerca y respetan mucho más? ¿Están entreteniéndonos con cosas que alguna vez nos hicieron enojar? Recordemos que en el primer amor había muchas cosas que nosotros no permitíamos porque ofendían directamente a Dios y nos sentíamos ofendidos nosotros también. Pero a medida que pasa el tiempo, eso pareciera que se apagara y nosotros les permitiéramos hacer y deshacer en nuestra presencia. El segundo síntoma de una enfermedad espiritual es que nosotros permanecemos en silencio donde una vez hablamos mucho. Miren, pedirle a un hombre lleno con el Espíritu Santo que esté en silencio es tan inútil como pedirle a una vela encendida que no brille. La valentía de compartir el Evangelio es inherente cuando el bautismo del Espíritu Santo está sobre nosotros. Jesús dijo: recibiréis poder cuando mi Espíritu venga sobre ustedes y seréis mis testigos. Entonces, ¿recordamos nosotros cuando fuimos salvos? Nosotros queríamos compartir las experiencias con nuestros amigos, con nuestra familia. A todo el mundo le compartíamos en la universidad, en el colegio, donde íbamos, estábamos hablando de Dios. Era como un fuego que nos llevaba y nos animaba a compartir. Se nos había ido la pena, se nos había ido el temor, sí, nos convertimos en unos parlantes bíblicos, porque no hablábamos de otra cosa que no fuera cosas de la Biblia, ¿sí? Yo experimenté personalmente eso, al menos con mis compañeros de la universidad. Entonces podríamos preguntarnos, ¿todavía lo tenemos? ¿Todavía nosotros estamos como unos parlantes hablando del Evangelio o se ha callado un poco nuestra voz? Hace tanto tiempo de pronto que no hablamos del Evangelio. Nuestro silencio puede ser la señal de un corazón alejado de la presencia de Dios. Y tercer síntoma, nuestro cuarto de oración tiene telarañas y nuestra Biblia está empolvada. Ningún hombre es más grande que su propia vida de oración. El creyente que no pasa tiempo sobre su rostro delante del Señor y en la palabra le está diciendo al Señor: yo me encargo de esto por mi cuenta. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. Observemos que Él no dice salió, sino dice sale. No solo es que Dios te ha hablado en el pasado, sino que Él te dice hoy. Si quieres vivir, tienes que diariamente ir a su palabra. Es decir, Dios no se queda con lo que ya te dijo, sino que todo el tiempo te está diciendo. Por eso es necesario una comunión constante todos los días. Porque lo que te dijo ayer, ya ayer se aplicó a tu vida. Y lo que te dijo hoy se aplica. Y mañana y pasado y todos los días te va a dar estrategias diferentes, porque el enemigo constantemente te va a atacar en diferentes flancos. Entonces, si nos quedamos en una sola, ya nos convertimos en un blanco muy fácil. Observemos que el ejército constantemente está revisando sus estrategias, porque para que el enemigo constantemente está tratando de infiltrarse en el ejército y el ejército infiltrarse en el enemigo. Entonces Satanás constantemente nos quiere infiltrar y nosotros nos volvemos blindados a esto con una buena comunión, porque Dios nos va a mostrar siempre por dónde se quiere meter y lo vamos a poder descubrir. Entonces, cuando la vida nos lanza un problema en nuestro camino, ¿es nuestra oración o es la oración el primer lugar al que vamos o es el último? Preguntémonos, cuando se nos presenta una dificultad, ¿qué es lo que primero hacemos? ¿Vamos a orar? ¿Nos desesperamos? ¿Le preguntamos al vecino? ¿Pedimos oración? Cuando la oración es nuestro primer recurso, es un síntoma de una buena salud espiritual. Pero cuando a nosotros se nos olvida que la oración es poderosa y comenzamos a desesperarnos y angustiarnos, y primero estallamos en ira y luego que vamos a orar, entonces es un síntoma de alarma de que alguna parte de nuestra maquinaria espiritual está fallando. Y el cuarto síntoma, criticas más a tu pastor de lo que contempla su mensaje. Cuando sales de la iglesia, ¿estás pensando en cuán de acuerdo y desacuerdo estás con el mensaje o lo tomas con el corazón abierto? La crítica es un síntoma seguro de un corazón que se está endureciendo. Cuando nosotros criticamos a otras personas, eso dice más de nosotros que de ellas mismas. Entonces comienzan a salir razonamientos, comienzan a salir murmuraciones de nuestro propio corazón, de nuestro propio entendimiento.
Estos son síntomas que Satanás logró minar nuestra vida espiritual y ha debilitado nuestra maquinaria. El último síntoma que tenemos aquí es que ponemos excusas al pecado. El pecado es algo que Jesús no haría. Esta simple y directa definición. Si Jesús no iría allí, yo tampoco lo haría. No tomaría eso, no fumaría así, no diría eso, no escucharía o miraría eso. Entonces, es pecado y no tiene lugar en la vida de un hijo o una hija de Dios. Jesús estableció el estándar bastante alto. Él dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. El escritor de Hebreos nos dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La santidad y perfección es imposible si lo intentas por tu propia cuenta. Tenemos que ir a la presencia de Dios. Nosotros no somos santos porque vamos a la iglesia. Nosotros no somos santos porque andamos con la Biblia en la mano. No somos santificados por la sangre de Cristo. Y para que la sangre de Cristo nos cubra, tenemos que permanecer en amistad, en intimidad con Él. Observemos que una cosa es comunión y otra cosa es intimidad. Nosotros podemos tener comunión con nuestros vecinos que los saludamos de vez en cuando, pero la intimidad es el que habita, dice la palabra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. No dice el que visita, sino el que habita. Habitar es todo el tiempo. Tú no habitas en un hogar, habitas en una casa cuando todo el tiempo estás allí. No cuando la visitas una vez al mes o la visitas una vez al año o vas en vacaciones. Entonces muchos cristianos no habitan bajo el abrigo del Altísimo, sino que visitan el abrigo del Altísimo. Hacen un devocional al mes, hacen una vigilia al mes, o si no al año, o si no cada 2 años, ¿sí? O si no la Biblia la leen cada domingo. Entonces todo esto son síntomas de una enfermedad espiritual que ha debilitado el soldado de Cristo y se ha convertido en un freno. Prácticamente lo impide que use efectivamente las armas, las herramientas de Dios que son poderosas en Él para derribar fortalezas. Entonces, no es bueno excusarnos, sino confesar lo que hemos hecho, confesar lo que hemos permitido para que inmediatamente quitemos ese dardo de nuestro corazón, quitemos ese cuchillo, ese puñal de nuestro corazón, de nuestro espíritu. En el Nuevo Testamento menciona la enfermedad espiritual. En 1 Corintios 11:30 encontramos: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, pero están durmiendo espiritualmente. Es decir, están yendo a la iglesia, están asistiendo a las reuniones, pero están dormidos espiritualmente, no están usando sus armas. El enemigo hace con la palabra en ellos lo que él quiere, le roba la paz, le roba el gozo, le roba la enseñanza, todo se lo roba. No le roba las cosas del bolso porque pues tiene la corredera cerrada, pero le roba todo lo que le pueda robar espiritualmente. Entonces hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, mis hermanos. Cuando el Señor trae una palabra de este tipo es porque está pasando en la iglesia y está alertándonos de que algo está debilitando el poderío y la maquinaria espiritual que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Es un síntoma que tenemos que revisar estos puntos en nosotros. Entonces encontramos una esperanza. La palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo. Eso lo encontramos en Proverbios 4, del versículo 20 al 22. Encontramos que la palabra de Dios es una medicina. La palabra de Cristo, la sana doctrina y la enseñanza, eso nos aleja, nos quita de la enfermedad, comienza a limpiarnos, comienza a sacar los dardos, como cuando nosotros nos hemos caído en un cactus que nos llenamos de muchas espinas. Entonces Cristo con su palabra comienza a quitarnos las espinas que nos están pullando espiritualmente y que nos están restando poder, que nos están restando salud, que nos están manteniendo frenados. Se nos apaga la fe. Ya nosotros no somos los mismos de antes. Antes nos medíamos a cualquier cosa que se nos presentara porque sabíamos que Dios nos iba a respaldar, pero hoy en día nos da miedo salir a la calle porque pensamos que nos van a atacar, ¿sí? Pero todo esto no es más que el reflejo
de que hay una enfermedad dentro de nosotros que nos ha apagado la fe. Si usted está con Dios, mi hermano, nadie le puede hacer frente, su palabra es clara. Pero dígame, ¿por dónde no se metió el Señor Jesús cuando predicaba el Evangelio? ¿Quién lo atracó? Y bastantes ladrones que había en ese tiempo, en los caminos. Observemos al hombre de la parábola del buen samaritano, un hombre que iba pasando por el camino y lo atracaron. Entonces, y el Señor Jesús nunca les dijo a los discípulos, al muchacho, hoy nos vamos a salir a evangelizar porque me dijeron que el camino a Emaús se me están atracando mucho. ¿Cuándo escuchamos al Señor Jesús diciendo palabras como esa? Los que vivían temerosos eran los discípulos. Señor, ¿cómo te vas a meter para allá? Eso está peligroso. Pero él no hacía caso de esta cosa porque sabía quién estaba con él. Él sabía que más bien que se apareciera cualquiera en el camino con esas intenciones para él evangelizarlo y convertirlo al Señor. Ese debe ser el pensamiento de un cristiano que tiene afilado el poderío militar espiritual que Dios nos ha regalado. Si no, mis hermanos, comencemos a revisarnos. Si dejamos la pistola en la casa, o dígame, ¿qué es la vida de un soldado que se va al campo de batalla y deja el fusil guardado en el batallón? Si deja las botas guardadas en el batallón. Es como el cristiano, si sale con la fe apagada, es igualito, sale al campo de batalla desprotegido y el enemigo hace con él lo que él quiera, debilitándolo pero espiritualmente, porque sabe que frontal en el ataque no lo puede vencer. Satanás no puede hacer nada contra las armas espirituales, pero sí puede enfermar al cristiano para que no las use. Estrategia muy sucia que se ha usado aún en las guerras, y que hoy, mis hermanos, Satanás tiene al cristiano sumergido en estas enfermedades y le ha arrastrado todo el poder espiritual. Revisémonos todos los días qué tanto se nos ha arrastrado el poder espiritual, qué tanto hemos permitido que se nos apague la fe, que se nos apague la pasión, la llama, el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Revisemos y volvamos a convertirnos en esos cristianos armados, en esos cristianos poderosos, en esos cristianos que impactan. Como líderes tenemos que tener en cuenta esto, porque la congregación muchas veces se duerme espiritualmente, pero el líder no se puede permitir esas licencias. ¿Sí? Dice la palabra en una frase por ahí, secular, dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces nosotros no podemos dormirnos. Como líderes no podemos darnos esas licencias porque tenemos una responsabilidad de personas que son nuestros discípulos y nuestros congregantes en casas de fe, en grupos de oración, en la iglesia. Si nosotros nos dormimos y dejamos que se apague el poderío espiritual, entonces créanme, mis hermanos, que Satanás lo va a cargar a usted con cualquier cosa y usted ni siquiera lo va a detectar. Le va a poner cualquier tropiezo y ni siquiera lo va a detectar. Se le va a tirar cualquier cosa que usted quiera armar en su casa de fe y ni siquiera lo va a detectar, porque las armas estarán gravemente